Bienvenidos y bienvenidas a este segundo día de nuestro congreso sobre Medellín, de Medellín a Francisco, trayectoria y retos de una iglesia en salida. Agradecer la puntualidad, agradecer el interés por el seminario. Estamos muy contentos con lo que se desarrolló el día de ayer y la respuesta de hoy también amerita no solamente que garantiza, y estamos seguros de ello, que va a ser una tarde muy provechosa, sino también que esto va a permitir que retomemos procesos buenos y profundos de reflexión, de diálogo y iluminados, lógicamente, por el Espíritu para esa renovación de la Iglesia, esa renovación pastoral, esa renovación en el modo de ser Iglesia que Medellín nos dejó y nos sigue dejando. Hoy día seguimos en la línea de lo que habíamos planteado ayer. Y antes de hacer la presentación oficial de los ponentes, quiero dar la bienvenida de modo muy especial al señor cardenal, a Pedro Barreto, que está aquí con nosotros. Nos alegra su presencia. Arzobispo de Huancayo y también vicepresidente de la Conferencia Episcopal Peruana y miembro de la Comisión Episcopal para la Universidad Católica. Entonces estamos en casa con la presencia de Monseñor Barreto. Algunas indicaciones prácticas para el día de hoy. El día de hoy vamos a tener dos momentos que va a ser, separados por un acontecimiento cívico importante en el país, que es un famoso simulacro. Ahora les explico. Ayer era auditorio en salida, hoy día definitivamente vamos a tener que hacerlo. Vamos a tener la reflexión de nuestros tres ponentes y a las 8 en punto van a sonar las alarmas de la universidad. No significa que alerten la iglesia, ¿no? Al contrario. Y vamos a hacer como les explicaba ayer, ¿no? De la mitad para adelante va a salir por esta puerta, donde dice escape, y de la mitad, donde está justamente la cámara, un poco más, salen por la puerta de atrás, ¿no? Donde dice escape, vamos a salir para ir a escapu. Vamos a pasar todos inmediatamente después de un momento donde están reunidos con todo el equipo, les vamos a indicar para trasladarnos al auditorio Juan Pablo II. Y allí vamos a tener dos momentos. La clausura de nuestro seminario con las palabras del cardenal Barreto, y el fin de fiesta con el grupo Siembra. Y, lógicamente, un compartir allí para saludarnos y también conversar sobre estos días y seguramente ver gente, caras que hace mucho no se veía, ¿no? Entonces, eso es la única indicación práctica, ¿de acuerdo? Lógicamente, vamos a tener que ser un poco ágiles al momento de hacer las preguntas, al momento de las reflexiones, para que podamos escuchar a nuestros ponentes y disfrutar de esta tarde hasta las 8 de la noche. Dicho esto, entonces pasamos de frente a nuestra misión, a nuestro trabajo reflexivo de hoy. Hoy día le estamos dedicando de Medellín a Francisco, retos para una iglesia en salida en el Perú. Y para ello nos acompañan tres distinguidísimos ponentes. En primer lugar, nuestro segundo invitado internacional de este seminario, me refiero al doctor Rafael Luciani, de Boston College. Le damos un fuerte aplauso y darle las gracias, Rafael. Ha tenido una agenda muy cargada el día de hoy. El doctor Rafael Luciani es laico y doctor en teología por la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma. Es profesor de la Universidad Católica Andrés Bello de Venezuela y del Boston College en Estados Unidos, y acompaña comunidades de migrantes en Boston. Tenemos también acá a la izquierda, nos acompañó el día de ayer y hoy también, que vamos a escuchar sus palabras, el padre Gustavo Gutiérrez. Él es profesor de la Pontificia Universidad Católica del Perú y por muchos años dictó en esta misma sala. Como él dice, ahora que ha entrado, ahora está mejor. Ha hecho así, ¿no? Presentación oficial, si bien todos conocemos a Gustavo. Sacerdote y teólogo peruano, el padre Gutiérrez es el iniciador de la Teología de la Liberación. Ha sido profesor de diversos centros de estudios y profesor emérito del Departamento de Teología de la PUC, muy relacionado también, entre otros ámbitos, a la vida universitaria, porque ha sido es doctor honoris causa de muchas universidades. Y cómo no agradecer también la presencia del padre Gustavo Gutiérrez.
Y finalmente tenemos a la doctora Rosa Laiza. Ella es laica, magíster en Ciencias Políticas por la New School for Social Research de Estados Unidos y con estudios doctorales en Fordham University. Ha sido directora del Instituto Bartolomé de las Casas y es profesora del Departamento de Ciencias Sociales de la PUC, de esta facultad, que aprovecho también para agradecer a la decana de la facultad, ¿no?, porque nos brinda el auditorio y las facilidades para tener este evento aquí. A la doctora Rosa la recibimos con un fuerte aplauso también, agradeciendo su presencia con nosotros. Muy bien, lo mismo que ayer, la dinámica será la siguiente. Cada uno de nuestros expositores tendrá 20 minutos promedio, 20-25 de exposición, y el equipo está preparado también para que ustedes puedan hacer las preguntas respectivas, poniendo el nombre, a quién va dirigido y la pregunta. Luego, la participación de los tres, haremos, si el tiempo nos lo permite, de verdad, nuestra ronda de preguntas. ¿De acuerdo? Dicho esto, entonces, que sea una bonita experiencia, profundo momento de reflexión. Y empezamos con la doctora Rosa Laiza, que nos presentará el título de Medellín a la actualidad, continuidades y desafíos a la Iglesia Latinoamericana. Doctora Laiza. Bien, en primer lugar, agradecer al Departamento de Teología y al CAPU por esta invitación y decir que, digamos, aceptar esta invitación me llevó a recordar viejos tiempos y de alguna manera mi forma de intervenir. Yo trabajo más en lo que es la política. Mi forma de intervenir dialogará un poco con esos fenómenos políticos, pero también creo que tiene mi intervención mucho de testimonial, diría yo, aunque de repente el lenguaje no lo sea tanto. Bien, voy a hacer mi intervención en 3 puntos. Uno primero, según nos enseñó Gustavo, 3 puntos. Uno primero, el discernimiento de Medellín. Uno segundo, las dimensiones del cambio en Medellín. Y uno tercero, que es hacer el nexo entre lo que nos plantea el Papa Francisco y Medellín. Bien, es necesario entender que el momento de Medellín significó un momento de discernimiento ligado al proceso de organización de la Conferencia de Obispos. Discernimiento que tuvo un inicio que no paró hasta ahora, sino que sigue como presencia reflexiva activa de personas y comunidades que se identificaron con ese rumbo hasta hoy, impregnando sus vidas con nuevos significados y experiencias que nutrieron a la presencia de la Iglesia latinoamericana en nuestras sociedades. Las personas que siguieron Medellín y la opción por los pobres en diferentes épocas tuvimos que pasar por un proceso de discernimiento. Esa fue una oportunidad para situar en la historia y en los sueños personales y dentro del marco de la sociedad donde estábamos, nuestras decisiones y miradas de futuro, interpretando lo que eso implicaba en cada momento. Sin importar dónde estaba situado, personas de diferentes grupos sociales y culturas nos hemos conocido y compartido en estos procesos. Entonces Medellín, podríamos decir, encarna muchos procesos vitales nuevos que implican dimensiones personales, grupales e institucionales. Quiero decir entonces que la Conferencia de los Obispos Latinoamericanos tiene una fecha y un lugar concreto, pero me puedo tomar la libertad de decir que han habido muchos Medellines en nuestras vidas a lo largo de estos años. Pues al ofrecernos la opción por los pobres, se nos abrió esa puerta al discernimiento histórico en lo personal y en lo institucional y para toda la vida. Paso a una segunda idea tomando una frase que está actualmente en la página web del CELAM,
y donde se hace la referencia a lo que significó Medellín. Dice el texto: la reunión del episcopado en Medellín se desarrolló, como se ve, en un contexto de profundas transformaciones al que no escapaba la propia Iglesia. Los obispos del continente, con ciertas excepciones, centraron deliberadamente su mirada en la pobreza. Los prelados precedieron incluso a una fuerte autocrítica, reconociendo que la Iglesia, aliada a la clase dirigente de la época, no había estado a la altura de sus deberes sociales. Por lo tanto, agregaban, era urgente proceder a las reformas necesarias para poner fin a las diversas formas de violencia institucionalizada, abre paréntesis, pobreza, analfabetismo, exclusión política, represión. El catolicismo también conoció, pues, una prometedora primavera en los 60. Y termina la cita. La cita confirma que la Iglesia Católica enfrentaba un momento de discernimiento que la transformó. Ella supo leer desde su tradición y lenguaje evangélico su posición incómoda dentro de la sociedad, compartiendo y enfrentando grandes cuestionamientos al statu quo y resistencias de cambio. Al igual que la Iglesia, otros grupos en la sociedad, como los universitarios, algunos partidos, gremios, grupos de jóvenes, compartieron esas inquietudes y iban dando sus propias respuestas críticas. Esto llevó a desatar procesos en las sociedades latinoamericanas donde se había asentado y reproducido el poder colonial, dando lugar a sistemas excluyentes donde poblaciones mayoritarias del campo y de las ciudades estaban excluidas, mientras que los sistemas económicos y políticos se articulaban al poder oligárquico, opresor y excluyente, que se alimentaba de los lazos al mercado mundial bajo la exportación de materias primas. Así, desde y con este caminar, la Iglesia contribuye como voz y postura institucional crítica del poder establecido y anima a muchos en las sociedades a promover nuevos caminos. La construcción de sociedades democráticas e inclusivas constituye parte del sentido común actual. Aunque no se cumpla todo como debiera, sin embargo, eso está en nuestras mentes y está a la base del funcionamiento del Estado y de sus políticas públicas. Este resultado defectuoso y desigual que se ha construido por décadas tiene también su origen y aporte en este momento de Medellín. Fue en los años 60 donde la oportunidad de cambio se configuró en la realidad y en el sentimiento y pasión de grandes sectores con actitud y pensamiento crítico dentro de una limitada concepción de la ciudadanía que excluía mayormente a campesinos, indígenas, analfabetos y mujeres que hacía poco habían empezado a votar. Actualmente, las críticas que formulan los ciudadanos surgen y se confrontan con la premisa que tanto la ciudadanía como los funcionarios del Estado tenemos que colaborar en la democracia, cada uno desde su lugar, a generar políticas de Estado que reconozcan la variedad cultural y social de peruanas y peruanas, ciudadanos y ciudadanas, y que a la par se orienten a generar oportunidades de trabajo, programas de educación y de salud de calidad y con un enfoque cultural variado, así como la debida protección de los derechos de las mujeres, las niñas, los pueblos indígenas, en tanto personas y ciudadanos, y acogiendo las diversas formas de ser y de vivir. Dentro de nuestra democracia peruana y latinoamericana se ha reproducido una gran crisis de la política y ética, evidente en los graves hechos de corrupción que comprometen al sector público y privado, poniendo a los estados de espaldas a las necesidades de la población y ahondando el descrédito de los gobernantes y funcionarios frente a la ciudadanía. Al mal uso del poder político se suma la ambigüedad y el pragmatismo, incluso de quienes se hacen cargo de la ley y de la justicia,
y de las instituciones, y que los ciudadanos soportamos muchas veces pasivamente. El resultado es la corrosión de las instituciones, que a quien más afecta es a los pobres, a los grupos más vulnerables. Esto no debe llevarnos a la trampa de dividir a la sociedad entre éticos y antiéticos, como si todos los católicos estuviéramos del lado bueno de las cosas. Este resquebrajamiento de la ética cívica rompe el incipiente sentido de comunidad política que hemos venido construyendo y tiene que ver con muchos comportamientos concretos de los que no podemos decir que estamos libres. Por eso, en este momento que vivimos en el país y en la Iglesia latinoamericana, nos debería llevar a discernir sobre esos problemas y retos que tenemos en nuestras manos y tratar de responder a ellos renovando respuestas y sin miedo, e incluso asumiendo cierto grado de incertidumbre sobre el futuro que desde hoy queremos construir. Que como en el momento del inicio del proceso de Medellín nos sintamos involucrados en los problemas contemporáneos y no sean nuestras iglesias, comunidades o instituciones refugios de tranquilidad. Segundo punto, las dimensiones del cambio en Medellín. La Conferencia de Obispos de Medellín en 1968 significó, como se ha dicho, el inicio de un camino de cambio en la Iglesia Católica que incluyó dimensiones personales, institucionales, pastorales, ubicación en la sociedad, y que, por supuesto, como todo proceso, supuso tensiones, discusiones, y donde hubo desde el inicio oposiciones al cambio de rumbo. Visto los 50 años cumplidos a posteriori, pareciera ser fácil comprender este resultado, es decir, a dónde ha llegado una iglesia comprometida con los pobres y buscando la justicia. Pero desde el saque hay que dejar que sin la terquedad histórica y evangélica de quienes impulsaron el proceso y se mantuvieron fieles a él, dejando sus vidas, sabiendo animar y convencer con sus palabras y acciones a nuevas generaciones de cristianos, no estaríamos aquí celebrando con alegría estos 50 años. Personas de todo tipo, autoridades, especialistas, responsables pastorales, sacerdotes, religiosas, pero sobre todo la gente sencilla que en tantos países se sintió acogida y estimulada a seguir un camino de cambio personal, siendo a la par reconocidos como personas en esas comunidades, dentro de sociedades que todavía carecen de esas capacidades de acogida. Este cambio de rumbo en la Iglesia Católica, si bien expresa dimensiones institucionales y humanas, a la par trae consigo una dimensión que es fundamental para asegurar el proceso. Esto es, la continua reflexión crítica desde la fe sobre los procesos históricos. Proceso de interpretación hecho con la ayuda de otras disciplinas para comprender las encrucijadas, así como la cotidianidad de la historia, pero sobre todo con la confianza en que el camino buscado y tomado se transita movidos por la fidelidad del Evangelio y no como se ha tratado de malinterpretar tantas veces, señalando que se trata de una moda, el resultado de una influencia sociológica o ideológica. Estas acusaciones o interpretaciones han sido parte de las tensiones vividas, que también han ocasionado experiencias de sufrimiento, pero que frente a las cuales nunca se perdió la esperanza en este proceso. Actualmente parecieran haberse disipado un poco, pero es claro que no han desaparecido. Hay que destacar que esta dimensión de interpretación de la historia no se hace en solitario, ni lo hace únicamente una voz especializada desde un escritorio, sino justamente en el diálogo con tantas personas que se sumaron ensanchando los espacios y la voz de los cristianos. Hay tres dimensiones que quiero resaltar del cambio inicial que implicó Medellín.
Primero, cómo Medellín fue la respuesta del Vaticano II, guiado por el Papa Juan XXIII, que significó ese momento de apertura de la Iglesia Universal al mundo, queriendo dejar de lado el pedestal religioso para entrar a un diálogo horizontal con todas las sociedades, con otras religiones, y tratando de responder a los signos de los tiempos. En ese gran evento, la Iglesia busca desenquilosarse del peso del pasado y mirar al mundo con libertad y confianza, apostando a que la paz y el desarrollo de los pueblos son posibles. Brota entonces no solo una renovación interna de las formas que colocaban el culto religioso lejos de la gente, sino a la base de todo ello una comprensión para los cristianos de que la historia que vivimos es una sola. Es decir, no hay una historia sagrada y otra mundana como se había enseñado antes. Situarse en la historia del mundo como el lugar para vivir e interpretar la fe y la misión de la Iglesia y el quehacer evangélico fue la inspiración que Medellín tradujo en la opción por los pobres. Una segunda dimensión está relacionada con la identidad histórica de la institución. Me refiero a la necesidad manifiesta de desarrollar una identidad latinoamericana que diferenciara a nuestra Iglesia de la romana y europea. Medellín se plantea justamente la necesidad de responder y recoger las particularidades de las sociedades latinoamericanas, echando auténticas raíces. Esto conlleva no simplemente un sentido de identidad propia, que de por sí es importante, sino que va más allá, en el sentido de adaptar los usos y costumbres de la Iglesia, sus pastorales, sus programas de formación, sus formas de presencia, a los contextos donde se expresan modos de vida y culturas de los pueblos latinoamericanos. En relación a esto, quiero mencionar la experiencia del obispo José Damer, obispo de Cajamarca, actor en el Vaticano II y que en su juventud trabajó en esta casa universitaria, que durante su ejercicio episcopal en Cajamarca promovió junto con el equipo que lo apoyaba una pastoral para los campesinos y con los campesinos. Recorría a caballo el territorio de su diócesis y cuando estaba en la capital se sentaba todos los días en el patio de la casa para estar cerca de la gente que pasaba y se acercaba a conversar con él. Monseñor Damer decía que el derecho canónico no existía más allá de los 2000 metros de altura. Es decir, que los usos y los modos campesinos representaban un contexto cultural y social con valor propio, donde se debía insertar la Iglesia, sin imponer modos que allí no hacían sentido. Igualmente ha ocurrido en la Amazonía, en nuestra Amazonía, donde han echado raíces pastorales y presencias que han comprendido, no sin tensiones, las formas de vida y celebración de los pueblos indígenas. Y a la par han incentivado procesos para que ellos asuman su agencia dentro y fuera de su territorio. La tercera dimensión se resume en la conocida opción preferencial por los pobres, entendida como el centro de la misión evangélica. Esta opción por los pobres encarna la respuesta de la Iglesia latinoamericana, como dije, al Vaticano II, y plantea un caminar que forja la identidad de la Iglesia latinoamericana, tiñendo diferentes presencias. De alguna manera no de alguna manera, sino efectivamente es esta opción por los pobres la que articula, digamos, estas otras dos dimensiones de identidad latinoamericana y de respuesta al Vaticano II. Dicho esto, hay que preguntarnos hoy día cómo la institucionalidad construida tiene las puertas abiertas a los vulnerables y de qué manera sigue ejerciendo su voz crítica. Voy a resumir el tercer punto porque ya no tengo mucho tiempo y básicamente el tercer punto se refiere a lo que nos plantea el Papa Francisco y quiero destacar sobre todo
un punto que me parece fundamental, tenía otros, pero no los voy a mencionar, que creo que es como digamos, un gran llamado que nos hace el Papa Francisco justamente en continuidad y desafío con Medellín. Y me quiero referir sobre todo a esto que él ha convocado con el Sínodo Panamazónico, es decir, llamado a que reflexionemos acerca de la Amazonía como un espacio emblemático y paradigmático también de lo que es la unidad de la crisis social y ambiental, y en el cual él nos llama también no solamente a reflexionar y ver la conexión que existe entre los efectos del capitalismo, el extractivismo en ese espacio, la destrucción de ese espacio y sus consecuencias para el mundo, digamos, sino también nos está diciendo la necesidad de mirar en esas culturas y en esas gentes modos de vida que nos deberían llevar a reflexionar sobre nuestros propios modos de vida en las ciudades. Entonces, subrayar este llamado del Papa Francisco me parece que es una manera de ponerle rostro y lugar concreto a esa opción por los pobres que abrió Medellín para este tiempo y a la cual no solamente está llamada y comprometida la Iglesia Latinoamericana, sino también tenemos por delante el desafío de comprometer a otros sectores de la sociedad que se animen a intervenir en este diálogo y en este itinerario. Gracias. Muchísimas gracias a la doctora Laiza, que nos abre esta reflexión de esta tarde dando 2 puntos claves, ¿no?, sobre los Medellines de hoy, sobre las primeras y los compromisos que ellas generaron, y principalmente estas 3 dimensiones de Medellín: una sola historia, la identidad latinoamericana y la fundamental opción por los pobres, ¿no?, que nos plantea seguir reflexionando y sobre todo seguir dando la vida por este compromiso. Agradecemos entonces a la doctora Laiza, y aprovechar también para dar la bienvenida a esta parte, a este seminario, nuestra vicerrectora de investigación, Pepi Patrón, que está ahí. Ella, le damos un fuerte aplauso también. Le estamos haciendo roche, pero ella también ha hecho posible este seminario con todo su apoyo. Ahora pasamos a nuestro siguiente panelista, es el doctor Rafael Luciani, que nos va a hablar. El título de su presentación: La eclesiología del Papa Francisco. Entonces, sí. Buenas tardes. Voy a tocar un tema que atraviesa una lectura de Medellín desde algo que hoy en día es muy actual y que Francisco nos invita a asumir como eje en la eclesiología, que es la sinodalidad. O sea, cómo Medellín nos puede ayudar a entender el proceso que hoy se nos invita a seguir de sinodalidad, y que eso implica a su vez que en Medellín se dio una ampliación, como decía Mejía, de la colegialidad y se completó en una práctica ambiental sinodal. Para ello, pues voy a empezar con tratar de explicar lo que es la recepción esta eclesiológica que se da en Medellín a la luz del Vaticano II en su Eclesiología del Pueblo de Dios, y lo que esto significa como un paso de una iglesia que se entendía como reflejo a una iglesia que se comienza entonces a entender como iglesia fuente. Un dato interesante es que 2 años antes de Medellín ya encontramos escritos donde se habla de América Latina como iglesia fuente. O sea, ya hay un camino de toma de conciencia, de un aporte, de una identidad propia que aporta a la iglesia universal, y en esto es que podemos entender en este contexto pues a Medellín.
Medellín entonces supone el paso de una iglesia reflejo a una iglesia fuente. Aquí tenemos un texto que nos da mejillas que ilumina esa conciencia que se tuvo. Los hechos sociales requieren de la iglesia una presencia eficaz que no se agota con la promoción de la santidad personal por la predicación y los sacramentos, sino que comporta el seguimiento de Jesucristo que vive en los hermanos necesitados o muere en ellos. Esta conciencia, donde la santidad no se entiende desde la práctica común, sacramentaria y parroquial, sino que trasciende a la inserción social de la persona cristiana y su comunidad, es un cambio de eje eclesiológico fundamental que llega a Medellín y que luego Medellín va a invitar a través de una conversión de las estructuras para poner en práctica. Recordemos que lo que hoy llamamos conversión pastoral, que como expresión nace en Santo Domingo, como vivencia ambiental ya viene mandada en Medellín. De manera que hay todo un eje eclesiológico que se va tejiendo y que se va haciendo explícito en distintas maneras de ser expresado. McGrath, otro de los obispos pues, más importantes que participaron en Medellín, hace ver cómo esto se manifiesta en la estructura única y novedosa del propio documento. Dice la división en 3 áreas: promoción humana, evangelización y crecimiento en la fe, e iglesia visible y sus estructuras, altera el orden más frecuentemente usado en la iglesia antes y después de Medellín. Evangelización y crecimiento de la fe vienen después de la promoción humana. Un eje riquísimo que hoy en día Francisco, para ir conectando con las cosas que él va impulsando, lo podemos ver con mucha claridad en el sentido de la asunción de los movimientos sociales, que en su mayoría, como todos conocemos, no necesariamente están ligados a la institución eclesiástica, y sin embargo Francisco entiende que ahí hay ya una presencia evangelizadora en cuanto se va hacia una promoción humana y una transformación de la sociedad. Medellín ya había dado este paso al entender que la promoción humana es la base para poder realizar la evangelización. Estamos pues en Lima y las palabras del discurso de clausura del cardenal Andázuri Ricketts son muy iluminadoras y siguen resonando actualmente. Hay algo muy característico en los planteamientos que nos hemos hecho durante estos días y que deseo subrayar. En esto nosotros enfrentamos nuestros problemas. Hay una servidumbre que no es comunión, hay una dependencia psicológica y sociológica que no responde a la íntima trabazón del cuerpo del Señor. Encarar nuestros problemas exige madurez. Al hacerlo encontramos la dimensión propia de nuestro episcopado, ya que cada uno de nosotros somos guías de una determinada y concreta iglesia local, y todos juntos de este irreversible momento histórico nuestro latinoamericano. Esta conciencia de trabajo en común y de ir forjando una identidad común va dando pie a que la colegialidad como forma de trabajo en conjunto en la iglesia latinoamericana se va ampliando hasta lo que hoy en día, que no es una palabra que viene del concilio, sino que se va desarrollando posteriormente, se entiende como sinodalidad, caminar juntos, estar juntos. Llegar a convergencias juntos, llegar a conclusiones juntos. En Medellín esto se da bajo 2 principios que se ponen en práctica desde el inicio: el principio de la pastoralidad y el principio de la reformabilidad, 2 principios que Francisco a lo largo de su pontificado viene insistiendo. El principio de la pastoralidad impulsado por Juan XXIII, y que luego en el concilio no se terminó de profundizar, tenía que ver con la lectura de la doctrina siempre desde el contexto concreto pastoral en el que vivimos, en el que actuamos, en el que nos realizamos. No hay doctrinas absolutas, sino siempre contextuadas, siempre interpretadas y siempre y convividas. Ese es el problema que hemos visto muy recientemente, pues a la luz tanto de Amoris Laetitia como luego en la reforma de doctrina precisamente en el catecismo.
si entendemos la pastoralidad como un eje fundamental de la eclesiología del Vaticano II, la doctrina siempre se lee a la luz de la realidad y se confronta con la realidad. Aquello que hablaba Rahner de la evolución del dogma precisamente. Y la reformabilidad. Medellín llama a reformar toda estructura que sea reformable. Francisco, entendiendo esta línea de teología y eclesiología latinoamericana, que viene desde Santo Domingo con esa expresión, conversión pastoral, pues entonces ahora Francisco, al llamarnos a la conversión de las estructuras, está asumiendo que la reformabilidad es un principio continuo, permanente de la Iglesia. Que no es que la Iglesia se reforma para adaptarse a un momento circunstancial y coyuntural, sino que se reforma en cuanto ella siempre es y necesita ser reformada. Es decir, en un proceso continuo según las épocas, según las circunstancias y según las estructuras que respondan a cada época. En Medellín se va entendiendo entonces, como explicaba la profesora, en el documento de catequesis número 4, que la historia es una, y esa unicidad de la historia se refleja en esta hermosa frase que va narrando y explicando Medellín: la unidad profunda que existe entre el proyecto salvífico de Dios realizado en Cristo y las aspiraciones del hombre, entre la historia de la salvación y la historia humana, entre la Iglesia, pueblo de Dios, y las comunidades temporales, entre la acción reveladora de Dios y la experiencia del hombre, entre los dones y carismas sobrenaturales y los valores humanos. Esta unidad profunda en la que la realidad concreta, entendida como el lugar en el que hacemos vida cotidianamente como eclesía, como comunidad, y trascender esa realidad, darle y dotarle vida, pues van juntos. No puedo entender esto sin comprender que la evangelización va unida a la promoción humana, que la catequesis, como decía Medellín, va unida a la concientización del ser humano, no simplemente a la transmisión doctrinal. Aquí se va generando pues un estilo que no solo toca a la transmisión y al modo de transmitir la fe, sino el modo de ser y de estar de la Iglesia en el mundo. Es decir, se replantea, cuando decimos que la Iglesia latinoamericana encuentra una misión y una identidad, se replantea lo que significa ser Iglesia en el mundo hoy. Esto es tan importante que los obispos de Medellín entendieron que eso era, y así lo decía Monseñor Pironio, un acontecimiento salvífico, decía Pironio. Decía, nosotros leemos este acontecimiento como salvífico, marcando un antes y un después. Marcando un antes y un después significa que es algo que realmente definió una opción y una dirección de la Iglesia en un momento histórico que hasta el día de hoy precisamente nos define como Iglesia. Ya Cecilio de Lora decía que 10 años antes de que el Concilio Vaticano II promulgue la doctrina de la colegialidad episcopal, la Iglesia latinoamericana la ponía en marcha. No con palabras, sino con obras y de verdad. Algo realmente profético que serviría más tarde de modelo para otras iglesias por toda la geografía de la Iglesia Universal. Si hay algo único que no ha sido repetido hasta el día de hoy, es la manera como la Iglesia latinoamericana trabaja en cuanto a región, en una interacción de iglesias locales y en una interacción de sujetos en la Iglesia. Ningún intento que se ha hecho después del Vaticano II en otras regiones del mundo ha funcionado como lo ha hecho la Iglesia latinoamericana, con todas sus riquezas y también con todas sus fallas. Pero el modelo lo debemos precisamente a esta práctica ambiental que muchísimos años antes de Medellín ya se venía ejercitando y que Medellín viene a explicitarlo de una manera más formal, más puntual, como un acontecimiento eclesial, pero no nace en Medellín. Esto es importante entenderlo, porque se trata de una práctica ambiental, tiene que ver con la manera de ser del sujeto latinoamericano y con la manera de entender que más allá de la institucionalidad eclesial,
la institución está al servicio de la sociedad, no de sí misma. En Medellín se logra captar esto ambientalmente y por eso es que podemos ver cantidad de expresiones en Medellín que, aunque no se entendieron en su momento por quienes lo votaron, se ofrecieron como expresiones y modelos que trascendieron luego por muchísimos años, pero que después causaron la resistencia cuando empezaron a tomar conciencia de lo que implicaba, y pues a los 10 años después de Medellín empezamos a ver la involución de Medellín, y en muchos países Medellín después de 10 años prácticamente no se leyó. Los que estudiamos teología ya en el post Puebla o post Santo Domingo, ciertamente muy poco se nos invitaba a leer Medellín. Así como cuando yo siempre les digo que en el Vaticano II hablamos mucho del Vaticano II y nuestros estudiantes lamentablemente no los invitamos a leer el Vaticano II. Eso hay un problema de recepción en este sentido a través de nuestras casas también de formación. La colegialidad entonces se va dando como una práctica y el cardenal Landázuri dice lo siguiente sobre eso. Creemos que es muy provechoso comprobar en razón de todas las implicancias pastorales que lleva consigo que la personalidad colegial de nuestro quehacer proviene precisamente de una vivencia gozosamente acentuada durante estos días de nuestra comunión episcopal situada en este mundo y en esta hora. En efecto, la realidad sacramental de nuestra colegialidad radica exactamente en nuestra comunión con una historia, cuya profundidad específica reside en una convergencia de circunstancias proféticas. Convergencia de circunstancias proféticas. La colegialidad se va entendiendo como una práctica ambiental de convivencia, de comunión, pero que lleva a una convergencia de circunstancias no que convienen a una coyuntura para salir de ella, sino proféticas, es decir, que trascienden a esa coyuntura y dan una respuesta a ella. Aquí se va tejiendo la diferencia entre lo que muchas veces a lo que se llega muchas veces, que es simplemente la corresponsabilidad, y después lo que vamos a ver que es la sinodalidad, que va mucho más allá de la mera corresponsabilidad. La corresponsabilidad en el Vaticano II tiene que ver con esta común identidad bautismal, etcétera, de los miembros de la Iglesia, como pueden leer ahí, donde todos somos responsables de la comunión y la misión eclesial. Pero la corresponsabilidad, a partir de los años 80 en adelante, se fue entendiendo solo de una manera jerárquica y por tanto la corresponsabilidad del laico, en el caso del laico, era simplemente dar consejos pero nunca había una participación real. Medellín, para poner un caso muy concreto, cuando se escribe el documento de laicos y se lleva a la plenaria, los obispos inmediatamente lo rechazan. ¿Y saben por qué lo rechazan? Porque no había sido escrito por laicos. Y entonces dan la orden de que los laicos regresen a su comisión, se integren en la comisión de laicos y escriban el documento de laicos. Curioso. Nunca jamás se dio en América Latina, y menos en la Iglesia Universal, algo como eso. Las votaciones, otra manera de entender la diferencia entre corresponsabilidad después de los años 80 y corresponsabilidad en el modo ambiental de Medellín. Tengo como 2 años estudiando las actas y ya logré tener todos los 14 volúmenes de Medellín. Está el padre Gustavo con sus intervenciones ahí muy bien narrado y relatado. Y otra cosa curiosa es ver cómo en las subcomisiones ya la participación de laicos religiosas, religiosos, el clero, invitados, como por ejemplo el hermano Roger de ETC, estaban discutiendo los documentos, redactando los documentos, ya había una votación ahí, aprobación de los documentos, y cuando se iba a la plenaria, lo que se encuentra en las actas son observaciones
muy pequeñas y puntuales, prácticamente que no afectan al contenido del documento, que era como una especie de ratificación de los obispos en plenaria. Eso es un ejemplo clarísimo de cómo se entendió que era posible esta no solo consulta al laicado, sino la integración real en la formulación de los documentos que llevaron a las conclusiones. Eso tiene que ver con la sinodalidad. El concilio había hablado de la colegialidad, como todos sabemos en Lumen Gentium, pero no de sinodalidad. Es un término bastante nuevo. La sinodalidad muchas veces lo limitamos al hecho de hacer sínodos. Eso es una forma concreta de ejercicio de la sinodalidad. Pero la sinodalidad va mucho más allá de eso. Tiene que ver con un modo de actuar. Aquí tenemos allá. Ay, ¿dónde se fue? Anterior. Tiene que ver con un espíritu y con un modo de ser y de actuar dentro del ejercicio en la iglesia, el ejercicio magisterial, donde el acto de enseñanza y el acto de participación van juntos. Para poner un ejemplo, tenemos acá las palabras del Papa Pablo VI y Rutier hace uno de los grandes eclesiólogos del Vaticano II, hace todo un trabajo a la luz pues, del Vaticano II y la participación de Pablo VI sobre la sinodalidad. Dice, la Iglesia como una solidaridad profunda y orgánica que nos hace consortes en la vida divina y nos hermana a todos en Cristo. Y entonces, la sinodalidad en este sentido se va entendiendo como algo que va más allá de la relación jerárquico-institucional y va entrando en el cambio ambiental de actitudes que hace posible llegar a convergencias entre las personas que participan. Un reto muy claro que nos pone Medellín, por ejemplo, cuando hablamos de sínodos hoy en día. Si solo nos entendemos que Francisco está llamando a hacer sínodos por hacer sínodos como reuniones donde saquemos un documento, eso no es la sinodalidad que está proponiendo el Papa. Está hablando de una manera de ser y de actuar de iglesia que vaya generando conclusiones y cambios a la luz de un modo de proceder sinodal. Si vemos ahora hay varios sínodos que se han venido ya dando y otros que vienen para hacer ver que hay un modo de ser de iglesia que se tiene que ir generando, a la luz de la participación de los distintos sujetos, como dice el Vaticano II, cada uno desde su parte y su propia responsabilidad y especificidad, pero aquí viene la sinodalidad en conjunto. Medellín utiliza la expresión comunicación ascendente y desde abajo hacia arriba. O sea, comunicación, que fluya la comunicación. Y es muy claro cuando dice que la comunicación no es el consejo que el obispo pide al clero o a los laicos o a los religiosos y después el obispo decide lo que quiere hacer. En esto Medellín es muy fuerte y el proceso de discusión que se ve en las actas es riquísimo. Entender que la base común se da sobre el sacerdocio común es un cambio eclesiológico tremendo. Porque la sinodalidad ahí entonces no se entiende como un movimiento hacia una jerarquía que toma una decisión, sino como el proceso que hacemos en conjunto hasta llegar a una convergencia profética de todos que lleva a una conclusión en un determinado sínodo. O sea, es muy distinta la dinámica. Es así pues que el método que usa Medellín nos debe enriquecer y nos debe llamar a la reflexión porque no se volvió a dar ni en América Latina ni se ha dado en otra parte de la Iglesia Universal. Para ir en estos últimos 5 minutos.
Un elemento tiene que ver con lo que se entiende como el sensus fidelium, ¿no? De todos, y el munus docendi de la jerarquía, para hacer posible que se dé entre ambos una auténtica coespiración, una auténtica convergencia. Para ponerlo otra vez en un ejemplo concreto. En Medellín se dio una celebración ecuménica. Según lo que se publica oficialmente, pues se dio en un determinado día y simplemente fue la palabra. Según lo que está en las actas y lo que después fue borrado de las actas y que se sabe y que está así, es que comulgaron, y aquí está el padre Gutiérrez que fue testigo de ello, los hermanos protestantes y personas de otras denominaciones que participaron en la celebración ecuménica comulgando. Inmediatamente al día siguiente Roma mandó, por supuesto, el regaño, ¿no? Se dio lo que hoy en día se está discutiendo en países europeos de la intercomunión. ¿Y por qué se dio? Porque ambientalmente, aquí es donde entra la sinodalidad, se vivía el caminar en conjunto que permite esta convergencia espiritual, como la llamó Landázuri, profética, que lleva a tomar decisiones a partir de las relaciones que se van dando en una determinada asamblea. Tanto es así que en los textos, cuando va explicando McGrath el método, dice: decidimos no llegar a la asamblea con un método preestablecido y con un documento preestablecido, aunque existía el documento de base. Decidimos desde las discusiones comenzar a hacer el trabajo de elaboración. Tanto es así que no les dio tiempo de hacer lo que querían, que era un documento único, y tuvieron que unir todos los documentos, y eso es lo que nosotros tenemos que llamamos documento conclusivo. Porque el método lo entendieron como el proceso de convergencia que se fue dando, y eso permite la apertura del espíritu a ir tomando decisiones que van mucho más allá en un momento determinado de lo simplemente institucional o jurisdiccional. Termino con un testimonio de Routhier cuando habla de la sinodalidad, que nos puede ayudar hoy en día mucho. Él dice que los procedimientos sinodales son de varios tipos. Deben favorecer, dice, la difusión más completa de la información, permitir la consulta y la expresión serena de los diversos puntos de vista, apoyar al estudio que lleva a la maduración de las ideas, enmarcar el intercambio y deliberación que conducen a la toma de decisiones, fomentar a la retroalimentación para comprender las orientaciones tomadas. Los procedimientos invitan a reuniones, intercambios, diálogos, estableciendo relaciones e interacciones típicas entre personas. Y dice Routhier, todo esto solo se puede dar si las personas que lideran la iglesia lo quieren hacer, si no, no. Después que Routhier va explicando todo lo que implica la sinodalidad, dice, pero si el que tiene la posibilidad de que esto se realice no lo quiere realizar, no se realiza. Lo que Routhier insiste continuamente es que si el espíritu sinodal, el modo de proceder eclesial sinodal, no está ambientalmente habituado en nuestras prácticas y vivencias como iglesia, eso no se decreta, no se impone. Para poner, y con esto termino, pues un ejemplo a la luz de todo lo que estamos viviendo actualmente, en el equipo teológico del CELAN, donde colaboro, desde hace pues más de un año venimos estudiando el tema de la iglesia de los pobres y para los pobres, y es curioso ver que en este momento de crisis, aunque suene muy duro, se apoya al Papa pero no a las víctimas. Y no es que no hay que apoyar al Papa, ojo. Lo que estoy diciendo es que si estamos haciendo lo que Francisco nos está invitando a hacer, o si estamos repitiendo el modelo anterior de iglesia donde todo tenía que ser justificado y tapado y buscar el argumento para que la gente no se escandalice. Francisco, que da el primer ejemplo, cuando no responde, está diciendo, bueno, yo no voy a justificar lo que no es justificable.
Y en todas sus intervenciones, cuando él lo ha hecho, es reconocer que es otra cosa. Entonces, son dinámicas distintas, ciertamente. Entonces, la iglesia de los pobres, para los pobres, esa iglesia sinodal, es una iglesia que en su manera de entenderse tiene que estar centrada en el otro y al servicio del otro. Y lo que en este momento, si el Papa tiene el querer que más quiere en este momento y que lo ha manifestado 1000 veces, es precisamente cómo manifestamos nosotros como iglesia que todos somos partícipes por acción u omisión de lo que está aconteciendo. Tanto que, bueno, durante años todos sabíamos nombres, apellidos, situaciones y hechos que habían ocurrido. Y tanto el que calla como el que hace ha sido cómplice de todo lo que ha pasado. Entonces la conversión a la que invita Medellín cuando dice cambio de actitudes, de corazones y de estructuras, es una conversión integral. El ejemplo que nos da Francisco es cómo ponernos entonces del lado de la persona que ha sido afectada, de la víctima, del pobre y del excluido, y no simplemente justificar estructuras que, como dice Medellín, hay que reformar todo lo que sea reformable. Como dice Francisco, hay estructuras que ya no tienen sentido de seguir siendo. Medellín y Francisco tienen mucho pues, que aportarnos en esta recepción conciliar en la que estamos ahora y que es muy hermosa el momento que vivimos como iglesia. Gracias. Muchísimas gracias al doctor Luciani porque nos ayuda a seguir profundizando en lo que es la iglesia fuente frente a esta iglesia reflejo, a estas 4 dimensiones que nos ha presentado: la pastoralidad, la reformalidad, la colegialidad y la corresponsabilidad, ¿no? Muy bien, como decía al final, en este momento histórico, digamos, de la iglesia y esta sintonía entre Medellín y el Papa Francisco haciendo del método el camino guiado por el Espíritu. Muchas gracias. Recordarles, por favor, lo de las preguntas, si tienen preguntas preparadas, sea para la doctora Laiza como para el doctor Luciani, ahí estará el equipo para recogerlas, poniendo con claridad a quién va dirigida la pregunta, ¿no? Y también aprovechamos mientras ellos también pueden leer y preparar las respuestas. Presentamos finalmente, digamos, hablamos de Medellín, hablamos de una de las personas que estuvo presente, reflejo también de Medellín, reflejo histórico y reflejo de cambio cercano a los pobres, que es la propuesta del padre Gustavo Gutiérrez, que nos presentará el tema Medellín y la iglesia pobre y para los pobres. Adelante, padre Gutiérrez. Se ha mencionado en estos 2 días 3 veces la cuestión de la historia única. Quisiera, ustedes tienen en la mano unas hojas, voy a comentar algunos de los textos, uno u otro ha sido ya leído por Rafael, y que, o sea, yo iré más directamente a las líneas centrales y no tanto a todo el texto de esa manera. ¿Qué cosa quiere decir? ¿Qué cosa es lo que quiere decir una historia? En un momento dado de la Iglesia, más bien en los últimos siglos, pero bien atrás, ¿no? Uno puede constatar una separación muy grande de la Iglesia con la sociedad de la época, en los países, en Europa, fundamentalmente o casi únicamente. Y este dualismo de 2 historias. Muy bien, perdón. No me está bien.
Medellín es muy importante justamente por esta razón, ¿no? Que, bueno, en realidad no hay nada nuevo bajo el sol, ¿no es cierto? En el siglo XX, en Europa, sobre todo en Francia, Alemania, había una gran discusión, no tanto hablando de dos historias, en un momento dado sí, pero incómodos de la dualidad, ¿no? Es decir, de ver un poco como separadas las cosas. Eso fue debatido, yo era estudiante en ese momento, en esos años, y me interesó mucho este asunto, y podemos ver las cosas de esta manera. Si hablamos de dos historias, no solamente hablamos, sino que pensamos eso. Acá en nuestro país, y muchos de nosotros también, de alguna manera han caminado así. Yo veo muchos amigos míos acá, no son ellos los que han caminado así, eso no, sino que me disculpen de que una vez más voy a dar un ejemplo, porque creo que es comprensible de esa manera. Hay una costumbre que crece, me parece, entre nosotros, y que de emplear una frase bonita, además, simpática, con la que tengo alguna reserva y me da pena, porque en realidad no es que me disguste, sino que teológicamente pues no resulta. Y es la siguiente: muere una persona y dicen se fue a la casa del Padre. Y yo digo, ¿y dónde estuvo antes? Porque, ¿cómo es esto? ¿Qué pasó? ¿No? ¿Dónde vivió este señor? Se fue a la casa del Padre. Yo reaccioné hace mucho tiempo, justamente porque conocía a la persona que le dijeron eso, y que era un santo hombre, ¿no? Era una persona notable y recién se iba a la casa del Padre, ¿no? Bueno, ustedes verán, yo sé la buena voluntad, el cariño por esa persona, no deja de ser interesante también, una cuestión de ternura, todo eso está bien. Pero, claro, esto no significa, bueno, me hace ver que hay una división, y esa división, esta diferencia, hace también que la Iglesia se repliegue sobre ella misma, ¿no? Sobre su historia. No toma la historia, sí tomó muchas veces en la historia también, ¿no? Pero no toma, no recoge las cosas, y por lo tanto es difícil, y por eso esta idea en realidad es un reconocer el mensaje cristiano, es un mensaje que valora lo humano. Y yo creo que el repliegue, defender, por ejemplo, las cosas que hace ella exactamente, en la Iglesia todavía tenemos eso en el presente, ¿no? Creo que el tomar la cosa como en realidad es, ¿no? Es lo que se llama una unidad profunda. En Medellín, el textito ese lo tienen ustedes allí, pero ya fue citado también. Y entonces yo creo que la valoración de la historia es lo que de la historia humana. No hay otra, no hay otra, ¿no? Pero la valoración, no solamente decir no hay,
pero yo sigo como si se hubiera. Creo que el asunto da una frescura a ese binomio de pastoral con teología, ¿verdad? Inseparables, ¿no? Es otra separación, por ejemplo, también entre nosotros, bueno, es muy pastoral, muy teológico, caramba, cristiano o no, ¿no? Bueno, pues sí, y entonces es uno. No hay esa cosa que no creo que haya todavía, ¿no? Tomado nuevamente, porque sí, con lo que uno puede saber de los siglos pasados, daba la impresión de que sí lo entendían, ¿no? Muchos de ellos, pero también hay cosas, tal vez en la cuestión de la modernidad se juega una separación y entonces es la Iglesia la que está retirándose, por eso que se dijo en el concilio que recién se terminaba con esta manera de haber vivido algunos años. No es que esto que estoy diciendo anule otras cosas, la caridad, el servicio al pobre, etcétera, todo eso ha estado siempre en la Iglesia, pero si uno valora estas cosas, bueno, pues se mueve el asunto. Y creo que eso es lo que pasó en Medellín y creo que es un legado impresionante. Ahora, también, ya dije, no se inventó en esas 2 semanas, ¿no? Eso estaba en la discusión teológica y pastoral y Medellín lo tomó con fuerza y lo planteó. De allí también ese pequeño número, que ustedes también, el texto lo tienen en la hojita, que es más largo, no lo voy a leer también porque fue leído ya, de los binomios, ¿no? Al hablar de Cristo, etcétera, etcétera, la Iglesia, ya fue hecho eso. Bueno, ¿cuál es la razón de lo que estoy diciendo? Porque claro, uno dice otro cambio. Es ciertamente la encarnación. Lo que tenemos en la doctrina cristiana, y difícilmente, ¿no?, trabajamos ese texto, que es ese texto y esta cuestión de la encarnación del Hijo de Dios. Fue hombre, fue una persona, ¿no?, que si no volamos, ¿no? Y o sea que yo creo que este punto es uno de los aportes de Medellín. Quisiera pasar al segundo. Lo que hace es, al mismo tiempo que nos hace revisar muchas cosas, también se abre a otras maneras de hacer las cosas. Y en eso todavía me parece que en estos 50 años se ha hecho rápidamente, se criticó esto. Y claro, fue muy difícil, pero en fin. Se trata entonces de una valoración de lo humano, ¿no? No a ponerse de rodillas a nada, sino una valoración y no más bien el desprecio que muchas veces la Iglesia ha tenido frente a ciertas cosas en nuestro planeta. Quiero pasar a un segundo aporte, muy ligado a este, que es el de signos de los tiempos. Los signos de los tiempos, esto remonta a, bueno, muy lejos, eso está en los Evangelios, pero me refiero a que en el momento, esto viene de Juan 23. Juan 23 es el que tenía un gran sentido de la historia, era profesor de historia, Juan 23.
y luego fue también diplomático y fue nuncio en algún país, en fin. Pero yo, ¿qué cosa es discernir los signos de los tiempos? Eso está en el concilio ya, el texto primero en realidad, el de la Gaudium et Spes, ¿no? Pero está ya, y en otros no hablan naturalmente de él. Bueno, los signos de los tiempos, tengo la impresión de que lo que piden es tener un permanente diálogo con la historia. Eso es, porque si no, los signos de los tiempos son la historia, ¿no? Y entonces el diálogo, ¿no? Esto funciona así, esto, ¿por qué? ¿Cuáles son las razones? Y además la historia camina, ¿no? Se va haciendo, no todo puede ser que sea provechoso, puede ser, equívocos hay, pero de todas maneras el tener la visión en la historia misma, no digo que se ponga uno con una bola ahí para adivinar el futuro, pero es el diálogo, no el pensar que ya se sabe todo, ¿no? Es el repliegue más bien, que ha sucedido muchas veces y todavía, desgraciadamente, podemos decir que está. Una cosa muy modesta sobre eso, pero muy importante, fue esa cuestión metodológica, ¿no? De el ver, el juzgar y el actuar. No se trata de algo que si no se hace eso, pues no sabemos nada, no hay tal cosa. Pero ciertamente, y Medellín fue muy fiel a eso. Ustedes pueden ver que en las 16 comisiones están en 3, ver, juzgar, actuar. Ya más tarde, un poquito ya en Puebla y así, ya cambió un poco, pero está muy estrictamente así. Yo creo que eso es un diálogo, eso es precisamente el diálogo. Voy a leer el texto sobre el signo de los tiempos, pero el B. La evangelización debe estar en relación con los signos de los tiempos. Es una cosa fuerte, no es una manera de, nos entretiene saber unas cosas, no. Es a fondo, ¿cómo se da testimonio del mensaje de Jesús? Pues así, ¿cierto? En relación con los tiempos. No puede ser atemporal ni ahistórica. No se puede, es una cosa, no es un tesoro. En el concilio hubo un cardenal que decía, no, a mí me han mandado cuidar el tesoro, ¿no? Entonces el cambio, si quieren, lo cambiamos, porque yo tengo, hasta ahora vale, o sea que ahí queda. Bueno, eso era una imagen, por supuesto, ¿no? No dejaba él de tener cualidades diferentes, válidas, algunas, pero de todas maneras también humor, porque al fin y al cabo, claro, eso de estar defendiendo un tesoro, lo que hay que hacer es testimoniar con ese tesoro, no se va a acabar. Voy al número 3. La pobreza en ella misma nunca es buena. El autor es interesante porque es Tomás de Aquino. Tomás de Aquino es el que dice que la pobreza nunca es buena.
Porque tenemos también a veces, yo diría casi la manía, ¿no?, de decir, claro, pero los pobres, y nos enredamos en el asunto entre pobres, enseguida voy a identificar algunas cosas, entre el pobre material, digamos, ¿no?, de la pobreza espiritual, etc. Pero yo me parece que la pobreza misma, y eso vale para todos los tiempos, ¿no?, la pobreza es asesina, ¿no? Bueno, no es buena nunca. Vamos por pasos. La pobreza como carencia, estoy leyendo el A del punto 3, la pobreza como carencia de los bienes de este mundo es en cuanto tal un mal. La pobreza como tal, mal, nada, no hay, aquí no hay cuestiones, arreglo, no, es bueno pasar, tener esa experiencia, no es bueno, ¿no? Eso es una cosa clara, y eso está también en otros textos, en realidad, en la Biblia, de una manera u otra. Los profetas la denuncian como contraria a la voluntad del Señor. Entre paréntesis, los profetas no son los de la bola también para ver el futuro, son sumamente los más inteligentes del pueblo, nada más, ¿no? Y que le dicen al rey, caray, si no haces esto, vas a estar perdido, ¿no? Porque se ve, no, el profeta es el que da luz, digamos, y no necesariamente imposible prever estrictamente el futuro. Bueno, pero en fin, acá esa denuncia de la voluntad, ¿no?, denuncia ese mal que es la pobreza. Un poco me quedaría unos minutos en el tema de la pobreza real, ¿no?, material, como uno quiera decir, porque no hablamos de una cuestión puramente económica, no se trata de una pobreza, sí se trata de pobreza monetaria, pero dentro y acompañada por otras. La pobreza no únicamente, no es que no tiene dinero, el que no lo tiene pues es pobre, claro, pero la pobreza es una situación humana compleja, ¿no? El pobre es el insignificante, ese es el pobre. El pobre es el que no es nadie, ¿no? Es como el personaje de una novela peruana, ¿no? Ese fulano que está ahí y se pone a hacer la cola y están atendiendo a una persona, después le toca a él, ¿no? Y como él no lo ve el otro, pues nada, no hay manera. Es un invisible, ¿no? Ese es el pobre. Claro está, lo monetario, lo económico, pues se quiere también usar más bien esa palabra, sí, esa naturalmente está presente, si no, imposible. La pobreza en la Biblia es esa, pobre es aquel que tiene el color de la piel, que habla mal el idioma dominante en un país, es la mujer, todo eso es así, ¿no? Todo eso es el mundo de la pobreza. Así lo tomamos desde el principio en las reflexiones teológicas en América Latina. A veces la gente toma lo económico, claro que es importante, ¿quién va a negar eso, no? Pero de todas maneras hay que ver que es una cosa como total. Este es el momento en que yo acostumbro a citar una frase. ¿Cuántos de ustedes ya me la han oído muchas veces? Que viene de Arendt,
que dice: el pobre es aquel que no tiene derecho de tener derechos. O sea, no es nadie, está, ¿no? Pues bien, eso es la pobreza. Así uno comprende mejor también las expresiones de Tomás de Aquino, ¿no? Es un mal, esto es una cuestión absolutamente marginal, ¿no? De marginados, quiero decir. La pobreza espiritual está en el Evangelio, en Mateo, pero la pobreza espiritual es una metáfora. Es el equivalente a hablar de... El hablar de espiritual acá, lo que está haciendo es lo que está escrito, es la actitud de apertura a Dios, la disponibilidad de quien todo lo espera del Señor. Bueno, eso es entonces, ¿no? Y la otra acepción en teología en este momento es la del compromiso. Es decir, pobre por solidaridad con el pobre, es decir, pero no pobre pensando que no tiene para comer, ¿no es cierto? Se trata de solidaridad para quienes tienen estas dificultades personales. Esta me parece a mí, ¿qué cosa pasó en Medellín? Medellín colocó, ya estaba un poco siempre antes, no hay nada que haya comenzado allí así enteramente, simplemente se aceptaba, ¿no? Se seguía, ¿no? Y entonces, claro, la cosa se pone difícil de esa manera. Los aportes de Medellín, la historia, ¿no? ¿no? El diálogo con la historia, podría incluso juntar las dos cosas. Y la tercera, le dio a la pobreza hoy día en la pastoral de la iglesia, no en todas, y en teología una presencia importante, ¿no? Grande. El cuarto es el de la iglesia colonial a Medellín. Aquí también en la presencia, en el momento anterior en el que Rafael planteaba esto, la cuestión del cardenal Landázuri, quiero decir algunas palabritas sobre él. Medellín tuvo 3 presidentes, el que vino de Roma, el de América Latina, pero que estaba en Bogotá, y Landázuri. Esos fueron los 3 presidentes. Y fue el único que habló 3 veces. Una en la Catedral de Bogotá ante el Papa y 2 en Medellín el primer día y el último día. Fue muy importante para y ya se ha leído, ¿no? Un texto de él. Yo quisiera leer otro, es el número 4A. Hay algo muy característico en los planteamientos que nos hemos hecho durante estos días. Esto ya está en el final. Y que deseo subrayar. Es esto: nosotros enfrentamos nuestros problemas, nosotros enfrentamos nuestros problemas. Hay una servidumbre, etcétera, etcétera. Por ahí ya fue. Y tenía mucha razón. En un momento, en la preparación de Medellín, se envió a Roma la propuesta de cómo iba a funcionar las 2 semanas, para que pudieran
verlos y dar alguna idea, etcétera. Y no fueron muy amables, dijeron muy bien, está muy bien. Pero nosotros tenemos muy buenos teólogos en Roma y entonces se los podemos mandar, ¿no es cierto? Y para ayudarlos. Y la respuesta fue muy cortés la que se hizo, ¿no? Y se les dijo que no. Por eso hablo de colonial, ¿no es cierto? Porque ese fondo ha quedado mucho en nuestras iglesias. Hay otro texto de el cardenal Landázuri, casi al final, pero que no lo voy a tomar, pero es siempre diciendo nosotros, ¿no? Nosotros. El orgullo de decir, bueno, acá estamos en este continente, pues acá vamos a pensar nosotros, ¿no? No era una manera de decir, pues no, a mí nadie me enseña, no hay tal cosa. Pero es verdad que hay realidades, ¿no es verdad? Bien, yo quisiera terminar con el texto que fue tocado ayer también, que está en Aparecida, que es la conferencia más cercana a Medellín, ¿no? Medellín y Aparecida no son iguales, no son 40 y tantos años, ¿no?, de diferencia, pero indudablemente es la más cercana. Y es la cuestión del signo material. Ahí lo tienen ustedes, no es un aporte como para trabajar y para enriquecer la evangelización. Bueno, sí, tal vez, y finalmente sí, siempre se puede hacer, pero es un texto que habla del martirio que comenzó muy pronto. El martirio hasta ahora, si no, y yo he estado preguntando mucho y viendo cosas, y el primero era un sacerdote brasileño, un negro, si me permiten decir que es a uno de los que yo le dediqué mi libro, mi primer libro, porque yo había estado con él un buen tiempo en Brasil, en Recife, y a la semana de mi regreso a Lima encuentro en los periódicos ese asesinato, ¿no? Lo mataron varias veces, lo acuchillaron, le pegaron y lo pusieron en un árbol colgado y ahí lo encontraron. Bueno, esto, bueno, siguió con otros, no de una forma tan infame como esa, pero de todas maneras. Y no pudimos hacer que la conferencia de Santo Domingo y Puebla y Santo Domingo hablara de esto, sino de manera muy general. El texto número 98, ustedes lo tienen ahí, es el último texto acá. Tiene algo interesante, me parece, bueno, mucho interesante, pero en fin, voy a tomar algunas líneas. Empeño en favor de los más pobres, por eso es que los mataron, porque es eso, ¿no? Ciertamente. Hablan de persecución y de muerte. Y al final, las últimas líneas son: debemos recordar el testimonio valiente de nuestros santos y santas. Eso no es una puesta ahí para que digan que no, viene, así se probó. Santos y santas, y es verdad. Aquí mismo en el Perú, por lo menos que yo recuerde claramente, 2, ¿no? De algunos de sus miembros a los que consideramos testigos de la fe. Debemos recordar el testimonio valiente de nuestros santos y santas y de quienes, aún sin haber sido canonizados, han vivido con radicalidad el Evangelio y han ofrendado su vida por Cristo, por la Iglesia y por su pueblo. Vean,
desaparecida quien toma, ¿no?, que este asunto. Y me parece muy interesante lo último. Cristo por la Iglesia y por su pueblo. La costumbre era decir que el mártir es aquel que no traiciona a Cristo ni a la Iglesia. Bueno, esto añade pueblo, ¿no? Bueno, es una cosa que no será, otros no la entenderán, no lo sé, pero me parece muy importante porque es por su pueblo. Era por el pueblo pobre, naturalmente. Muchos de ellos no cristianos, además, o no cristianos o malos cristianos. No se puede precisar. Yo creo, porque claro, a veces en esa dualidad que yo comencé, creo que hay cosas terribles en el sentido de que esa separación, vean, yo como sacerdote joven, o sea, no sé tanto tiempo, ¿no? Un señor en mi parroquia vino y me dijo en una ocasión, vea, padre, yo soy muy católico. Yo de mi casa a mi trabajo y de mi trabajo a mi casa. No me meto con nadie. Oiga, le dije, si quiere ser católico, métase con alguien, por favor, ¿no? Pero ¿qué cristianismo es ese? Es decir, mi casa, ¿no? A punto, nada. Lo demás no, ¿no? Bueno, yo espero que la señora haya también comprendido lo que yo quería decir, ¿no? Déjenme en 3 puntitos de una conclusión. Este es el primer punto de conclusión para mí ahora. Y quisiera una frase simplemente de Pablo VI. Esta palabra que hace sonar también una historia. Para conocer a Dios hay que conocer a los seres humanos. Bueno, otros dirían, para conocer a los seres humanos, a Dios hay que conocer primero. Bueno, es papa, ¿no? Y está canonizado y todo, o sea que no hay cuestión. Pero es que es muy importante. Esto es valorar historia, ¿no? Los seres humanos, y así me conocen mejor a mí, ¿no es cierto? Y simplemente ya una palabrita. Medellín no lo ha dicho todo, no puede, nadie lo puede decir todo. Sin embargo, tiene una fuerza muy grande, ¿no? Recoge tantas cosas, está allí, pero tenemos que saber, si queremos ser fieles a Medellín, precisamente Medellín, y Juan 23 antes, nos dice que tenemos que dialogar con nuestro mundo. Bueno, eso es lo que hay que hacer. Si vamos a Medellín, no es para verlo, leerlo, admirarnos, pensar que no es totalmente bueno o sí. No, es también para que es la abertura, ¿no? Medellín es una abertura, es un llamado, no hemos terminado, ¿no es cierto? Y Medellín está allí de maneras que puede, con fuerza, puede llevarnos a una comprensión mejor de lo que es la humanidad y de lo que es el mensaje de Jesús en medio de ella. Gracias. Muchísimas gracias al padre Gustavo Gutiérrez, que de hecho sintetizar es difícil, lo hemos sentido, lo hemos percibido en esta única historia que nos habla de un Jesús pobre para los pobres, ¿no? Y que nos invita al compromiso en esta multidimensionalidad de la pobreza, pero que sobre todo que es memoria y es profecía para seguir construyendo. Pasamos a la ronda de preguntas. Tenemos 3 preguntas para la doctora Alayza. Las digo las 3, ella tendrá el modo que ya las ha leído, por tanto, prepara también su respuesta de la manera que le sea más cómodo y práctica para todos. ¿Cómo participar
del Sínodo de la Panamazonía si no estamos viviendo en el mundo de la Amazonía? Un primer bloque de preguntas. ¿Cuáles son las formas de esa presencia? ¿Podría citar algunos frutos concretos de la presencia pública de los cristianos en partidos, movimientos, etcétera? Y finalmente, ¿qué nos espera a las mujeres en la Iglesia Católica en el futuro? ¿Qué significó Medellín para las mujeres? Doctora. Bien, creo que hay de todo en las preguntas. La primera, sobre el sínodo panamazónico, creo que justamente el punto es ese, ¿no? Es decir, uno no se compromete solamente con lo que tiene al costado o con lo que tiene delante. Ese es el punto. Y es lo que Gustavo nos ha estado explicando cuando nos ha hablado de este compromiso con la historia, con las preocupaciones de los seres humanos, ¿no? Y justamente está allí la pregunta de cómo yo, que no hago parte de la Amazonía, me conecto con la Amazonía y su problemática. Entonces hay mucho por hacer. Para empezar, infórmate, para empezar, sensibilízate y ve cómo te vas a conectar. Yo no te puedo decir cómo te vas a conectar, pero creo que el Papa, cuando está planteando este proceso del sínodo panamazónico, está haciéndonos un desafío en lo personal, pero también como sociedades y como instituciones, a un modo de vida, a una forma como ha desarrollado el capitalismo y donde se hace muy evidente esta crisis, ¿no? Entonces creo que en eso, como se ha dicho ya, el Papa Francisco recoge muy bien lo que es la opción por los pobres en el sentido de esta lectura de un signo de los tiempos, ¿no? Tan fuerte como es la problemática que se vive en la Amazonía, ¿no? Sobre las presencias de la opción por los pobres o las formas de vivir la opción por los pobres, creo que, digamos, hay una guía elemental que tiene que ver justamente con todas esas dimensiones de vulnerabilidad de los seres humanos, ¿no? Entonces, ciertamente hay una dimensión de ir a buscar a esas personas que viven esa dimensión. Y eso implica, digamos, ha implicado para muchas personas ir a otros lugares o comprometerse con otras organizaciones o lo que fuera. Pero yo diría también que las presencias tienen que, es parecido a lo que dije sobre el sínodo, ¿no? Las presencias tienen que ver con cómo vivo yo donde estoy también, ¿no? Entonces, hay las dos dimensiones y creo que no tiene, por lo menos para mí, no tiene tanto sentido decir estos son los lugares, ¿no? Porque creo que es obvio que los lugares están vinculados a esa necesidad, a esa problemática actual, que nos lleva a movernos, a conectarnos, pero repito, también tiene mucho que ver con ese lugar donde estoy yo ahora, ¿no? Y por eso dije que este proceso significó el compromiso o una forma de vivir para personas que venían desde distintos sectores de la sociedad y con distintas culturas, ¿no? Cada uno fue encontrando sus maneras. Esa tercera pregunta sobre los frutos concretos de la presencia pública de los cristianos en la política, creo que es una pregunta que quizá me permite aclarar la idea de que los cristianos no tenemos que tener un lugar especial, sino que los cristianos estamos en la política junto con todos los demás, ¿no? Y eso me parece que es fundamental. Y creo que han habido momentos en la historia nuestra, aquí en el Perú, donde hemos desarrollado una presencia pública
fuerte, importante, junto con otras organizaciones, ¿no? Todo el trabajo de compromiso con la Comisión de la Verdad, por ejemplo, ¿no? Creo que ha sido, digamos, una dimensión pública de ese compromiso, ¿no? Y así se pueden mencionar otras, ¿no? Pero creo que siempre entendiendo que nosotros no somos un grupo aparte, y todo lo contrario. El sentido de comprometerte con la historia implica también entender que hay otras personas que no tienen la fe que tú tienes y que están igualmente o más comprometidos que tú, ¿no? Y se trata de eso, de trabajar por esas causas, ¿no? Y luego la pregunta sobre las mujeres y Medellín. Yo diría que, digamos, en este proceso y quizá también como experiencia personal, creo que este proceso de cambio con todas las características que se han dicho, también fue para nosotras, las mujeres, una invitación a participar de procesos que de repente no estaban en nuestra agenda, ¿no? Y que los hicimos en ese momento, digamos, quizá no pensando tanto en nuestra condición de mujeres como hoy día se piensa, pero nadie nos quita esa condición cuando tuvimos la experiencia, ¿no? Entonces, con eso quiero decir que tanto las comunidades cristianas como las organizaciones sociales y otros espacios promovidos desde la Iglesia y otras organizaciones fueron un espacio para informarte, para trabajar en la política en el sentido amplio del término, ¿no? Y para también ejercer un liderazgo, que es parte de la política, que es fundamental, ¿no? Entonces yo creo que sí, este proceso de caminar juntos tuvo un juntas también importante, y creo que hoy día tenemos también preguntas respecto a lo que eso significa en términos de cambios dentro de la Iglesia, ¿no? Y creo que esas preguntas son importantes y suponen romper inercias, suponen cambios de mentalidad, ¿no? Y creo que están en el candelero, igual que están en el candelero de la sociedad, ¿no? Entonces, yo creo que es una agenda importante también dentro de la Iglesia, ¿no? Pero que yo no la separaría para nada de la importancia que tiene esa agenda en la misma sociedad, ¿no? Muy bien, muchas gracias, doctora Laisa. Para el profesor Luciani, 3 preguntas. ¿Cómo potenciar hoy la espiritualidad laica? Una segunda va en la línea. ¿Cómo sentirme responsable de los pecados de los eclesiásticos si yo como laico soy parte de los excluidos, también soy bautizado y firme creyente? Tercera pregunta, se habla de una sinodalidad, de una iglesia en conjunto, pero en realidad el problema es de los sacerdotes que no acatan los planes pastorales de una diócesis. En comunión, cada sacerdote hace lo que su carisma le guía. No hay obediencia al pastor. Adelante. Ayuda a resumir la importancia de Medellín es ser una iglesia madura, adulta. Y eso significa que el discurso de Medellín no es el discurso moralizante a la sociedad mientras la iglesia se cree más. Es una iglesia que pide a la sociedad lo que ella se propone hacer en su propia reforma eclesial. Eso es una iglesia madura. Lo que vive la sociedad, y la iglesia se comunica solamente con la sociedad para decir lo que tiene que hacer, seguiremos siendo pues una iglesia sin ninguna trascendencia. Como un ejemplo, voy a poner un caso en Venezuela que ayuda a muchas de estas preguntas y que los invito a que lo lean. El único concilio plenario de una iglesia local después del Vaticano II se hizo en Venezuela. En los años 90 vino una crisis que algo tenía que ver con lo que hoy vivimos también a nivel mundial, la crisis actual. Y se replanteó pues lo que estaba aconteciendo y se convocó un concilio plenario. Un concilio plenario no es un sínodo.
pensar lo que es la iglesia, la identidad y la misión. Si leemos los documentos, duró 10 años en hacerse. Si leemos los documentos que están publicados y hasta están en línea, el documento, por ejemplo, es interesantísimo, porque es el planteamiento de lo que hoy Francisco está haciendo desde una iglesia en salida, una iglesia que se entiende desde el servicio, etc. Esto lo pongo como ejemplo porque ese proceso se dio sentado laicos, religiosas, religiosos, clero diocesano, obispos, camino sinodal sin todavía tener experiencia sinodal. Entonces, si las iglesias locales trabajaran haciendo este pensar de caminar juntos en su propia identidad local, juntos, y llegar a un repensar su identidad juntos, no estuviésemos en esta situación en la que nos encontramos hoy en día. Y yo sí creo profundamente que todos somos responsables, no es el cura solamente, y yo soy laico y no soy clerical en lo más mínimo, y podrán leer todo y escucharme y soy lo más anticlerical, pero sí creo que soy responsable como iglesia, porque no podemos caer en que ahora tú eres el culpable y yo soy el inocente, y después mañana yo soy el culpable y tú eres el inocente, ¿no? O sea, la gente quiere escucharnos como iglesia y recuperar la credibilidad, y ahí es donde Francisco nos ha enseñado un gran testimonio. No es caer en el dime y te direte y entonces contestarle a los medios y volver a convertir esto, no. Es entender, como le dijo a los periodistas, investiguen, o sea, sean adultos, sean maduros, juzguen ustedes. No tengo por qué justificar lo que no es justificable, pero sí podemos hacer un camino de madurez y de discernimiento, y la gente quiere que reconozcamos y que pidamos perdón y que nos comprometamos a cambiar. Que no nos pase lo que pasó hace 2 semanas en el arzobispo de Washington, ¿no? Que se paró alguien en la misa y le dijo, ¿y usted no piensa pedirnos perdón? Entonces, en ese sentido, pues la iglesia sinodal o la iglesia que se repiensa en estos momentos es más necesario que nunca. Y termino con un ejemplo que puede ayudarnos a recuperar esto. Medellín propone una pastoral de comunidad de comunidades. Nuestra pastoral es la pastoral tridentina de las parroquias con menúes de grupos parroquiales. La mayoría de la gente no quiere estar en un grupo parroquial. Entonces, ¿qué hacemos? ¿La dejamos afuera? Medellín propone comunidad de comunidades. ¿Y cuál es la razón que dice Medellín en el documento de pastoral en conjunto? La gente necesita el trato, y así lo pone, trato fraterno. El trato cotidiano con el otro delante de mí, haciendo un camino junto. Entonces, si la parroquia, como dice Medellín, es comunidad de comunidades, es muy distinto a ser el centro de una localidad y todo el mundo tiene que ir a la parroquia. Más hoy en día, cuando no existe lo que llamamos precisamente pastoral urbana, no existen límites parroquiales. La gente busca donde se sienta acogida, no donde pertenece y vive localmente. En este sentido, pues creo que la pastoral es el camino donde vamos a ver con más claridad cómo estamos como iglesia. Esto que hablé hoy, muy rápidamente, lo pueden descargar gratuitamente en la página Academia. Ahí hay varias publicaciones de lo que hemos investigado a través del equipo teológico del CELAN sobre Medellín. Una sobre liberación y salvación, otra sobre la sinodalidad, otra sobre la eclesiología de Francisco. Colocan en la web academia.edu Rafael Luciani y le van a aparecer todos los artículos, se pueden descargar en PDF gratuitamente, si quieren profundizar. Muchas gracias, Rafael. Se va a tomar 3 minutos, dice el padre Gustavo, para la pregunta que tiene aquí. La campana nos va a hacer realmente esta iglesia impulsada a la salida. ¿Qué nuevo signo de los tiempos hay ahora diferente de los de hace 50 años de Medellín? Bueno, yo diría que el proceso ha seguido desde los pobres, ¿no? Que cada vez están más presentes. Y ya saben que cuando digo de pobres, hablo de los marginados, ¿no? Etcétera, etcétera. De los que están, en este momento tenemos problemas, digamos, retos, mejor, porque el problema parece una cosa fastidiosa, y yo creo que el reto no lo es, ¿no?
y prefiero decir eso, reto de qué hacer ahora, cómo, ¿no es verdad? De entrada de las mujeres, por ejemplo, en este tiempo, ¿no? Todo eso son los factores. Esos son los factores. Se presentan y la pobreza, además, no ha terminado, ¿es verdad?, en el mundo entero, por otra parte. Por consiguiente, eso es un pequeño ejemplo apurado, ¿no?, para otras cosas más de otro estilo. Y ahora, yo diría también, me hubiera gustado fundamentarlo un poco más, pero voy a decir rápidamente, lo que está pasando entre nosotros hoy día en la iglesia, ¿no? Eso también, porque no todo tema o valor en la historia significa mucho. Los tiempos, ver los tiempos de los tiempos, perdón, el discernimiento de eso, no van a ser todos buenos. No es para discernir buenos todos, ¿no? Es para discernir los buenos y los malos, más bien. Y creo, francamente, que en este momento de iglesia tenemos que abrir mucho los ojos. Es muy importante en la situación en la que estamos aquí, en este momento, y creo que también eso, y va a haber cosas, y ya está habiendo cosas desagradables. Por eso es que, y quiero cerrar, por eso es que hablaba de diálogo con la historia, ¿no? No, qué cosa de bueno tiene la historia, mucho, de malo también, ¿no? Muy bien. Muchísimas gracias, Padre Gustavo. Un aplauso para nuestros tres ponentes.